leyendas que prácticamente todos sabemos, La Llorona, El Sibón, pero hay otra historia que en muchos pueblos todavía se toma en serio, una de la que la gente evita hablar de noche, especialmente en zonas rurales, porque dicen, si escuchas silbidos afuera de tu casa después de cierta hora, nunca debes responder. Y aunque muchos lo llaman simplemente el duende, las descripciones cambian dependiendo del lugar. Algunos dicen que parece un pequeño niño, otros que parece algo mucho más viejo. Esta noche voy a contarte varias historias y testimonios relacionados con esta leyenda, y honestamente, algunas son bastante difíciles de explicar. Esta primera historia ocurrió en una zona rural de Ecuador. Un hombre contó esa historia en un foro hace algunos años. Dijo que cuando era niño vivía con sus abuelos en una pequeña comunidad. La casa era de madera y por las noches prácticamente no había luz afuera. Según él, todo comenzó durante la temporada de lluvias, porque varias noches seguidas empezaron a escuchar silbidos alrededor de la casa. No eran fuertes, eran suaves, lentos, como si alguien caminara despacio alrededor de las paredes. El abuelo nunca salía a mirar, jamás. De hecho, cada vez que comenzaban los silbidos, apagaba las luces y cerraba las ventanas. El niño le preguntó una vez qué era lo que escuchaba, pero el abuelo solo respondió, si lo escuchaste fuera, es porque todavía no ha entrado. Después de eso, nadie volvió a hablar del tema, pero una noche los silbidos dejaron de escucharse afuera y comenzaron dentro del patio. Lo más extraño de muchas historias relacionadas con duendes es que casi todos tienen algo en común. Nadie los ve claramente. La mayoría solo escucha cosas, pasos, silbidos, voces o personas llamándolas por su nombre. Y justamente eso ocurrió en la siguiente historia. Una profesora que trabajó varios años en una escuela rural de Perú contó esa experiencia durante una reunión escolar. Según ella, uno de sus alumnos desapareció durante varias horas. Justo después de salir de clase, el niño era pequeño, tenía 9 años. Aún así, conocía perfectamente el camino hacia su casa. Pero esa tarde nunca llegó. Los padres comenzaron a buscarlo junto con otros vecinos, y ya casi era de noche. Lo encontraron sentado cerca del monte, solo, mirando hacia los árboles. Cuando le preguntaron qué había pasado, el niño dijo algo que dejó a todos incómodos, porque aseguró que escuchó la voz de su mamá llamándolo desde dentro del bosque, y por eso lo siguió. El problema es que su madre nunca salió de casa. Un ex estudiante contó esta historia sobre un internado religioso. El edificio era antiguo, de madera, y estaba rodeada de bosque. Según él, los alumnos más antiguos tenían una regla: nunca dormir cerca de la última ventana del dormitorio. Nadie explicaba por qué. Solo decían que después de medianoche, a veces alguien golpeaba el vidrio, que el dormitorio estaba en un segundo piso. Una noche, uno de los estudiantes nuevos decidió dormir ahí. Pensó que era una broma, pero cerca de las 3 de la mañana despertó por un sonido suave. Pensó que era una rama, hasta que escuchó un silbido muy cerca de la ventana. El muchacho dijo que se quedó inmóvil y entonces vio algo pequeño moviéndose afuera, una silueta agachada, observándolo. A la mañana siguiente, pidió cambiar de cama y, según sus compañeros, nunca volvió a dormir con la luz apagada. Lo más inquietante de esas historias es que muchas comienzan de forma completamente normal, como la que veremos a continuación. Esta historia fue contada por una profesora que trabajó varios años en una escuela rural, cerca de la sierra. Según ella, todo comenzó con una niña de 7 años, muy callada, nunca causaba problemas, pero tenía una costumbre rara. Durante el recreo, desaparecía detrás del edificio principal, cerca de unos árboles.
donde no había nada. La profesora pensó que simplemente quería estar sola, hasta que un día decidió seguirla. Desde lejos, vio a la niña hablando con alguien, como si estuvieran conversando normalmente. La profesora se acercó pensando que quizá había entrado alguna persona al terreno, pero cuando llegó, no había nadie, solo la niña, sentada en el suelo, sonriendo, y entonces le preguntó con quién hablaba. Ella respondió con el señor pequeño. Creyó que era imaginación infantil, hasta que la niña dijo algo más. Dice que no le gusta cuando ustedes salen al patio. Después de eso, empezaron a pasar cosas pequeñas en la escuela. Piedras golpeando el techo, pasos afuera de las aulas, cosas desapareciendo. Y según la profesora, varios niños empezaron a mencionar lo mismo, señor pequeño, e incluso niños de otros cursos. Lo extraño es que ninguno lo describía exactamente igual. Hay un detalle que aparece constantemente en historias relacionadas con duendes, y es que muchas veces las personas no sienten miedo al principio, porque lo que escuchan suena familiar, normal, incluso inofensivo. Tal vez por eso tantas personas terminan acercándose. Y la siguiente historia fue contada por un hombre que asegura haber vivido algo así cuando tenía apenas 11 años. Todo ocurrió en la casa de sus abuelos, una casa antigua de madera ubicada cerca de una zona montañosa. Durante sus vacaciones, él solía quedarse allí junto a sus primos, y aunque el lugar era tranquilo todo el día, las noches eran completamente distintas. Después de cierta hora, prácticamente no se escuchaba nada, ni perros, ni personas, solo viento. El hombre contó que su abuelo tenía reglas bastante extrañas: nunca dejar juguetes tirados afuera, no silbar de noche, y jamás responder si alguien llamaba desde el patio después de la medianoche. En ese momento, él pensaba que eran supersticiones de gente mayor. Esto cambió durante una madrugada. Dijo que despertó por un sonido metálico, suave, como monedas cayendo al piso. Pensó que alguno de sus primos estaba despierto, pero cuando abrió los ojos, todos seguían dormidos. El sonido volvió a escucharse. Venía de debajo de la cama. El niño dijo que primero sintió curiosidad, porque parecía que alguien estuviera dejando caer las monedas lentamente sobre el suelo. Entonces se inclinó un poco para mirar, pero antes de hacerlo, recordó algo que su abuelo les había dicho semanas antes: si escuchan algo debajo de la cama, no miren. Él se quedó quieto, escuchando, y después de varios segundos, el sonido se detuvo. Hubo un silencio completo. Entonces escuchó algo más: una respiración lenta debajo de la cama. El hombre aseguró que en ese momento sintió tanto miedo que prefirió cerrar los ojos. Pero lo peor ocurrió después, porque escuchó una voz baja, como un susurro, diciendo su nombre. El mismo tono que usaba su abuelo. Él pensó que quizá era una broma, hasta que la voz volvió a hablar, pero esta vez desde abajo. El hombre dijo que pasó el resto de la noche inmóvil, sin dormir, esperando que amaneciera, y cuando finalmente salió el sol, reunió el valor para mirar debajo de la cama.
No había nadie, pero sí encontró algo. 3 monedas antiguas, colocadas una al lado de la otra. Él aseguró que nunca le contó nada a sus primos, solo a su abuelo, y según dijo, el anciano no parecía sorprendido. De hecho, le preguntó únicamente una cosa: ¿le habló con mi voz? El hombre respondió que sí, y su abuelo guardó silencio unos segundos antes de decirle: entonces, hiciste bien en no mirar. Después de eso, nunca volvieron a dejarlo dormir solo en esa habitación, y según contó años más tarde, cada cierto tiempo todavía sueña con el sonido de las monedas cayendo lentamente sobre el piso, como si algo siguiera esperando debajo de la cama. Lo raro de estas leyendas es que cambian dependiendo del pueblo. A veces hablan de duendes, a veces de espíritus o simplemente de algo del monte, pero casi todas comparten los mismos detalles: silbidos, voces conocidas y personas observando desde la oscuridad. Tal vez todas esas historias tengan una explicación, o tal vez no, pero algo que llamó muchísimo la atención es que relatos muy parecidos aparecen en distintos países de Latinoamérica. Personas que nunca se conocieron describieron cosas similares. Y aunque hoy mucha gente no cree en estas leyendas, todavía existen pueblos donde, después de cierta hora, nadie responde si escucha que lo llaman desde afuera, porque según dicen, algunas voces nunca deberían seguirse. Y ahora quiero preguntarte algo: ¿en tu pueblo hay una historia parecida? Porque no sé si soy el único que siente que este tema tiene muchas más historias de las que imaginamos.